Este es nuestro programa. Básicamente, lo importante es entender que es una SAL, siempre hago énfasis en eso. Tenemos que acomodar nuestro lenguaje y nuestra conceptualización de que es una SAL frente a las normas civiles, a las normas del Código de Comercio, a las normas tributarias. Después nos metemos ya de lleno esto que tiene que ver con la DIAN y principalmente con el impuesto sobre la renta, que es donde se centra la capacitación. Vamos a hablar de los trámites, mostrar un marco normativo, hablar cuando se pierden los beneficios para que ustedes no incurran en ellos, lo relacionado a la determinación del excedente neto, beneficio neto o excedente, y ahí vamos a hablar que son ingresos, egresos, inversiones, hablar el tema de las asignaciones permanentes, las tarifas, y por último, algunas reglas del tema de la contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro. Esta diapositiva yo no la he cambiado nunca porque nos lleva a lo fundamental. Para mí es importante que a ustedes les quede totalmente claro que cuando hablamos de SAL es la naturaleza jurídica de una entidad persona jurídica. Las ESAL pueden existir si no existieran impuestos. Entonces, ESAL no es por tema impositivo, es la naturaleza de las entidades. Entonces, en la práctica, cuando hablamos de entidades, nos vamos a referir para nuestros fines solo a personas jurídicas. ¿Listo? No a personas naturales. Y las personas jurídicas de ellas se puede predicar dos características. O tienen ánimo de lucro o no tienen ánimo de lucro. Las que tienen ánimo de lucro son las que tienen socios, accionistas, inversionistas. Es decir, la persona que hace los aportes espera una retribución por la inversión realizada. En la ESAL, en la entidad sin ánimo de lucro, no hay inversionistas. Aquí no hablamos de inversión. Son personas que hacen aportes, que hacen donaciones, que ponen bienes para el desarrollo de una actividad meritoria, una actividad altruista, ¿sí? Pero aquí nadie puede, en la CESAL, distribuir excedentes. La distribución de excedentes, sea de manera directa o indirecta, está rompiendo la característica principal de una entidad sin ánimo de lucro, y es que se convierte en ánimo de lucro. ¿Listo? Eso es lo más importante. Entonces, una SAL existe porque hay derecho a la asociación, nuestra Constitución garantiza la libre asociación, crear las entidades que queramos, como queramos, donde queramos, podemos desarrollar las actividades que nosotros consideremos pertinentes, para eso están nuestros estatutos, aquí el libre derecho de hacer empresa, el libre derecho de hacer asociación. Lo único que yo no puedo hacer son actividades ilegales. De resto, todo lo puede hacer una SAL. Bueno, aquí hay un tema muy importante. Desde un punto de vista jurídico, generalmente nuestras entidades de SAL funcionan o como asociaciones, o fundaciones, o corporaciones. Y hay otro grupo que es lo que se llama comúnmente, no muy adecuadamente, el régimen solidario, y se refiere básicamente a las entidades. Disculpen un momentico, que es que se me está acabando la batería de mi computador. Se refiere básicamente a las entidades de lo que llamamos el régimen solidario, que es lo que también podría ser el sector cooperativo, que incluye nuestras asociaciones mutuales. ¿Listo? Cuando hablamos de una entidad sin ánimo de lucro, todas estas cosas que estoy diciendo inicialmente es porque conceptualmente son muy importantes. Si uno tiene los principios claros, ya después es más fácil entender el por qué las normas van en un sentido u otro. Entonces, nuestras entidades, nosotros no podemos decir que ellos tienen utilidades. Estas entidades tienen excedentes, beneficios. Beneficio o excedente neto es lo que lo llama la ley. Se asemeja obviamente a la utilidad desde un punto de vista de manejo contable, pero nunca podemos hablar de utilidades porque las utilidades es el concepto de las entidades con ánimo de lucro. Tienen utilidades que tienen un principio que es que deben ser repartidas o después se reinvierte en el aporte social. Eso sí es lo que decía la Asamblea General cuando hay repartos de dividendos, repartos de cuotas en participación. Decimos que las asociaciones, las fundaciones puede ser una sola persona el fundador. En la asociación se entiende que es más de uno, ¿no? Lo mismo pasa en el sector cooperativo, etcétera. Estas entidades sin ánimo de lucro, básicamente,
tienen finalidades altruistas para el beneficio del general de la comunidad. Y asimismo contribuyen de manera efectiva a esos fines que la Constitución colombiana le encomendó al Estado. Por eso vemos que la mayoría de las entidades sin ánimo de lucro, no voy a meterme todavía con cooperativas, pensemos corporaciones, asociaciones y fundaciones, básicamente desarrollan esas funciones que tiene el Estado relacionado con derechos fundamentales o derechos de segundo o tercer nivel, como la educación, la protección al medio ambiente, la protección a minorías, la salud, el derecho a la democracia, son entidades que se dedican a esto, ¿listo? No quiere decir que no puedan hacer operaciones comerciales, no quiere decir que no puedan vender bienes, que no puedan prestar servicios, pero todo eso que yo hace, todo eso que hacen estas entidades deben estar destinados al desarrollo de su objeto social, ¿listo? Hay objetos sociales de las entidades sin ánimo de lucro que se los enmarca la misma ley. Por ejemplo, una entidad sin ánimo de lucro es un sindicato. Entonces, el Código de Trabajo nos dice que es un sindicato y ese es el objeto social de estas entidades. Lo mismo pasa con organizaciones religiosas. Por ejemplo, las iglesias, las confesiones religiosas, la ley correspondiente, que son normas de el decreto reglamentario del Ministerio del Interior, nos dice qué son, cómo se conforman, cómo piden la personería jurídica y a qué se deben dedicar. O sea que la naturaleza, como les decía, está en el objeto social está en la ley, básicamente, y otras que sí dependen de, obviamente, los asociados o del fundador o fundadores, qué es lo que quieren hacer. Entonces, para nuestros fines, y desde el punto de vista de lo que el resumen, lo estamos viendo en estos dos diagramas. A la izquierda tenemos las entidades con ánimo de lucro y a la derecha las sin ánimo de lucro. Ya ahí ya estoy entrando en temas tributarios. En este tema tributario, el primero que enlazamos es, primero, el RUT. Antes de cualquier cosa, siempre nos importa el RUT. ¿Por qué? Porque el RUT, como dice el Estatuto Tributario, en el artículo 555-2, es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los contribuyentes. En este mecanismo único, la identificación está compuesta para nuestras entidades, por la razón social y el número de identificación tributaria. Listo. Es decir, razón social y NIT. Segundo, la ubicación. El decreto reglamentario en materia de impuestos es el decreto 1625-2016, que lo llamamos el DUR o el DURT, el decreto único reglamentario en materia tributaria. Cuando yo hable de esto, siempre que diga DUR, me estoy refiriendo a ese decreto. Decreto 1625 del año 2016. En nuestro DURT, en la parte reglamentaria frente al RUT, dice que la ubicación está compuesta por la ubicación física del contribuyente, que se entiende que es un domicilio físico que, por ejemplo, para nuestro país está conformado por el municipio, distrito y departamento, más una dirección. Carrera 28 15 46, apartamento 208. Eso constituye la ubicación, sumado a el teléfono y sumado al correo electrónico. Importante, dentro de la ubicación está el correo electrónico. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, empezamos así, ustedes quieren tomar nota que les sirva de lista de chequeo, siempre tengan actualizado el correo electrónico en el RUT de la entidad o de la persona natural, puesto que ahí es donde nosotros, de carácter preferencial, notificamos cualquier trámite, proceso, sea de fiscalización, sea de cobro, sea aduanero, sea cambiario, todos los temas de socialización, de capital, de capacitación, los llamados recordatorios. Mire, señor contribuyente, mañana se le vence renta, recuerde que tenemos una capacitación, todo le va a llegar ese correo. Es importante el correo electrónico. Recomendación, tengan un correo para las entidades sin ánimo de lucro y las personas jurídicas en especial, tengan un correo que sea de la administración de la empresa y no coloquen el correo del representante, del contador, del revisor, porque el día que ellos no están vamos a generar traumatismos. Tengan un correo que lo administre la entidad.
¿Listo? Entonces aquí les decía, nuestro lado izquierdo están las sin ánimo de lucro. Les decía, nos metemos en el root. El root, a ver si por aquí tengo abierto un root de una entidad. Listo, aquí tenemos un root abierto de una entidad. El root, en la primera hoja, lo que llamamos sección responsabilidades, calidades y atributos, nos habla de unas responsabilidades. La 5 corresponde al régimen ordinario del impuesto sobre la renta. El 4 es un propio de la CESAL que pertenecen al régimen tributario especial. Una CESAL también puede ser 5, porque no hace parte del régimen tributario especial. También podemos tener de respecto a renta una clasificación que es el número 6, que son los entidades sin ánimo de lucro no contribuyentes, pero que declaran ingresos y patrimonio. Y por último, hay otras ESAL que no son ni 4, ni 5, ni 6, que son aquellas ESAL no contribuyentes y que además no declaran renta, ni tampoco declaran ingresos y patrimonio. Aquí a la derecha vemos ese resumen. Entonces decimos, mira, hay una CESAL que las identifica el artículo 19 y 19-4 del estatuto y que pueden estar en responsabilidad 4 o 5. 4, cuando pertenecen al régimen tributario especial y tienen que cumplir unos requisitos, unas condiciones que ahora les contaré. Y 5, cuando eligen no pertenecer al régimen tributario especial, no pueden pertenecer porque no cumplen los requisitos básicos o no han presentado unos trámites de calificación, readmisión o de actualización del registro. Eso lo veremos más tarde. El otro grupo son las CESAL, aquí dice NCD. ¿Qué traduce NC? NC es no contribuyente y la D es declarante. Entonces es un no contribuyente declarante. Básicamente están mencionadas estas entidades en el artículo 23 y deben tener en el RUT la responsabilidad 6. Y estas responsabilidades son excluyentes. O yo soy 4, o soy 5, o soy 6, o ninguna de las 3 anteriores. Pero yo no puedo ser 4 y 6, 5 y 4, nada. Son excluyentes. 4, 5, 6 o ninguna de las 3. Y bajo esa clasificación es como se identifica el contribuyente frente al impuesto sobre la renta. El tercer grupo son las CESAL del artículo 22, que son las NCND, no contribuyentes y no declarantes. Estas entidades no están en el RUM ni como 4, ni como 5, ni como 6. ¿Listo? Entonces, lo primero es, y voy haciendo resúmenes, hay entidades con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. ¿Listo? Las sin ánimo de lucro frente al RUT pueden ser 4, 5, 6 o ninguna de las anteriores. Entonces, primera tarea que ustedes tienen que hacer, revisen frente a estos artículos si se encuentran debidamente clasificados. Todos los años nosotros seguimos haciendo clasificaciones y actualizaciones de oficio frente a la responsabilidad de entidades sin ánimo de lucro. Aquí hay un resumen de las normas que tiene que ver con el anterior. Decimos que el artículo 19, las entidades que señala el artículo 19 y que pertenecen al régimen están en 4. Las entidades del 19, pero que no pertenecen, son las que están en 5. Básicamente es que no efectuaron la actualización y no presentaron una calificación o cuando la presentaron les fue negada. Otro grupo que debe estar en 5 son las cajas de compensación, pero cuando cumplen una característica especial. Si estas cajas de compensación tienen ingresos por actividades industriales, comerciales o financieras distintas a la inversión del patrimonio, por estas actividades son contribuyentes del régimen ordinario y frente al RUT deben clasificarse en 5. En caso de que no las hagan, no hagan este tipo de actividades grabadas con el impuesto sobre la renta, se clasifican como 6. Es decir, no contribuyentes, pero sí presentan declaración de ingresos y patrimonio. Para las entidades del sector cooperativo está el artículo 19-4 y al igual que el 19, de las del 19, se pueden clasificar en 4 o en 5. 4 cuando pertenecen al régimen tributario especial, 5 cuando están en el régimen ordinario, por las mismas razones. O no actualizaron el registro web o no presentaron, miren aquí la palabra clave. Mientras en 19 hablábamos de calificación, para las entidades del artículo 19.4 lo llamamos readmisión. Ahora yo les explico por qué. Pero estos conceptos que yo repito y reitero, lo hago con la intención de que a ustedes les quede claro
los conceptos fundamentales. A mí me siguen preguntando, mire, es que mi cooperativa no fue calificada. No, es que tiene que ser readmitida. Para los fines prácticos es lo mismo, pero los conceptos son diferentes. Los que piden calificación son las entidades del artículo 19, que pues en ese momento está en el régimen ordinario. Los que piden readmisión son las entidades del 19-4, sector cooperativo, entidades mutualistas y demás, pero el concepto se llama readmisión. Y si estas entidades son del régimen tributario especial, las dos hacen actualización, porque cada cual actualiza su información. Las entidades del artículo 19-5 son otras CESAL, son personas jurídicas que fueron constituidas en la Constitución, se constituyen o se originan cuando se crean propiedades horizontales, pero esta propiedad horizontal destina alguno de sus bienes o áreas comunes para una explotación comercial o industrial, generando el impuesto sobre la renta. Este es otro grupo de SAL. Entonces, miren, propiedades horizontales, que básicamente son propiedades horizontales de carácter comercial o mixto, pero siempre y cuando destinen alguno de sus bienes o áreas comunes a explotación comercial, deben registrarse en el RUT 5. Otro grupo dentro del mismo 19-5, las propiedades horizontales de uso residencial ya son no contribuyentes no declarantes. Por eso decimos, no son ni 4, ni son 5, ni son 6. Aplica también para las juntas de copropietarios de administradores de edificios de propiedad horizontal y copropietarios de conjuntos residenciales. Otras entidades no contribuyentes son todas las que dice el artículo 22. Las del artículo 23 son las que deben estar en responsabilidad 6, y otros más que son los fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones y cesantías, ni son 4, ni son 5, ni son 6. Entonces, vamos a ver cada grupito qué es lo que dice la ley. Y aquí arrancamos con el primer grupo. Entonces yo hago pregunta, pero me contesto yo mismo. ¿Cuáles son las del artículo que eso pueden ser 4 o 5? Las del artículo 19. Entonces, ¿qué dice la ley a partir del año 2016, por la ley 1819 del 2016, que empezó a regir a partir del año grabado de 2017? Dice, las asociaciones, fundaciones y corporaciones que se constituyan como entidades sin ánimo de lucro, ahí ya queda claro, aquí las con ánimo de lucro nada tienen que ver con este asunto. Y dice la ley, son contribuyentes de renta y tienen que tributar de acuerdo a las normas aplicables a las sociedades nacionales, es decir, nacen siendo contribuyentes del régimen ordinario, pero pueden solicitar calificación. Miren la palabra, calificación. Venga, lo agrandamos. Calificación. Cuando cumplan los 3 requisitos siguientes. Estos son requisitos fundamentales. Que estén constituidas legalmente, pues digamos que es muy difícil que alguien tenga NID y no esté constituido legalmente. ¿Cómo se constituyen las entidades? Por escritura pública, por un documento privado. La mayoría se tienen que ir a registrar en la Cámara de Comercio, etc. Eso es muy parecido a las entidades comerciales. Otras deben registrarse ante una autoridad o una entidad. Por ejemplo, iglesias en el Ministerio del Interior, a manera de ejemplo. Segundo, entonces digamos que esta es prueba esperada. Todas las entidades, mientras tengan NIT, fueron constituidas legalmente, pues se hizo la revisión de las actas, de los documentos estatutarios, documentos de constitución, etc. Segundo, y esto ya es importante, que su objeto social sea de interés general en una de las actividades meritorias establecidas en este artículo 359. Y la comunidad debe tener acceso a esos servicios. Después aclararemos ese punto cuando miremos las actividades meritorias. Y segundo punto, que tiene que ver con la naturaleza que iniciamos la charla. No tienen ánimo de lucro. Entonces dice aquí que ni sus aportes sean reembolsados, nunca jamás en la vida, porque la persona que da aportes no tiene una inversión, ya la persona entregó sus bienes. Yo entrego esta casa para que allá hagan la fundación para las personas desplazadas de la violencia del Chocó, a manera de ejemplo. Esa casa ya no es mía. Eso ya es de la fundación
una persona jurídica, y esos bienes yo ya no soy dueño de esos. Entonces a mí me causa mucha curiosidad, y entiendo porque es que así hablamos cuando dicen, es que son los bienes, mis bienes, los bienes de mi entidad, es el carro mío, el mío, 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 mío. No, eso ya no es mío. Eso es ya de la entidad sin ánimo de lucro, porque esos aportes no pueden ser reembolsados. Primer paquete, ni que los excedentes sean distribuidos. Es decir, usted no tiene ánimo de lucro y usted no los puede distribuir bajo ninguna modalidad. No importa el nombre que le dé usted a la operación. Si hay una distribución de excedentes o distribución de aportes, usted ya tiene ánimo de lucro y aquí no cabe. Sin importar la denominación que se le dé, si la distribución se hace de manera directa o indirecta, y no se puede hacer ningún tiempo, ni cuando nazca, ni cuando existe, ni cuando se disuelve, ni cuando se excluye. Perdón, cuando se liquida. Entonces nos quedan dos elementos fundamentales del artículo 19. Nacen siendo del régimen ordinario, pueden pedir calificación al régimen tributario especial. Para pedir calificación necesitan estar legalmente constituidas, hacer una actividad meritoria del 359, que tenga acceso a la comunidad y que demuestren y se comporten como sin ánimo de lucro. Nunca distribuyen ni aportes ni excedentes de ninguna forma. Dentro de estas entidades, por los cambios que hizo, pues ya esto eso ya lo sabemos, pero al principio hubo un grupo que eran no contribuyentes que pasaron a ser no contribuyentes del artículo 23 o del artículo 23.2 que mencioné anteriormente, que pasaron de ser no contribuyentes al régimen tributario especial. Son estas entidades básicamente, entidades de educación superior, hospitales, personas jurídicas con permiso del ministerio, ligas de consumidores. Pero si ven que todo este grupo no tienen ánimo de lucro, la característica sigue siendo la misma, no tienen ánimo de lucro. En el artículo 19-4, y aquí quiero llegar a una diferencia muy importante. Nosotros hablamos del régimen tributario especial como si fuera uno solo, y realmente son dos regímenes tributarios especiales. Uno para el artículo 19 que tiene unas características, corrijo, no es que haya dos regímenes tributarios especiales, es que hay dos grupos que les afecta un régimen tributario especial y para cada grupo las características son totalmente diferentes. El artículo 19 que mencionábamos acá, estas entidades por su naturaleza nunca van a pagar impuestos, porque es la lógica. Lo conceptual es que no paguen impuestos. Hay ciertas excepciones que deben pagar impuestos y cuando los pagan los hacen una tarifa menor. Las entidades del artículo 19-4 sí pagan impuestos. Lo que pasa es que este grupo, el régimen tributario especial de ellos, es que solo tributan sobre beneficios de excedentes a una tarifa del 20%. ¿Y ese 20% qué es? Es lo que dicen las normas cooperativas, especialmente la ley 79 de los 1988, que dice que todas las entidades del sector cooperativo deben crear un fondo de educación o solidaridad con el 20% de los excedentes. Para ellos no cambió nada en la ley desde el punto de vista financiero. La norma anterior que decía, primero, en el artículo 19 mezclaba cooperativas con asociaciones, corporaciones, fundaciones. Esa fue la mejora de la ley. Separemos los dos grupos. Artículo 19 por un lado, artículo 19-4 por otro lado. Segundo, estas entidades del artículo 19-4, que son las cooperativas, sus asociaciones, ligas, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutuales, asociaciones vigiladas por la superintendencia que corresponda, pertenecen al régimen tributario especial. Entonces miren la diferencia con el anterior. Aquí la ley decía, son contribuyentes del régimen ordinario, por eso piden calificación. Mientras tanto aquí dice, pertenecen al régimen tributario especial. Entonces por eso ellos no piden calificación, ya no la hacen siendo. En la situación es que cuando lo pierden, por la razón que sea, razones formales, razones de fondo, si quieren regresar ya no piden calificación, piden readmisión, porque ya nacieron siendo del régimen tributario especial. Esas definiciones conceptuales son muy importantes. La gente sigue confundiendo, mire que es que yo pedí calificación y me negaron, pero era readmisión, y entonces a veces uno no los atiende y no les entiende. Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son los trámites. Entonces les decía acá, anteriormente
antes de la ley 1819 del 2016, el excedente neto, dice la ley, tienen que crear, dice la ley cooperativa, tienen que crear unos fondos con unos porcentajes y el Fondo de Educación y de Solidaridad debe crearse con el 20% del excedente. Pero ¿qué sucedía con ese 20%? Las entidades cooperativas no se lo entregaban al Estado, sino ellos administraban este Fondo de Educación y Solidaridad básicamente para educación y formación en temas cooperativos. A partir de la reforma dijeron ese mismo 20%, es decir, no es otro diferente, es la misma plata, ustedes sí se lo van a entregar al Estado y el Estado maneja, como es un fondo de educación, lo va a destinar para el fomento o desarrollo de la educación superior en Colombia. Entonces miren que en las del 19-4 no cambió nada en el mundo en la tributación. Entonces muchas veces veo que estas entidades del 19-4, por ejemplo, dicen, ay, pero es que yo no encuentro mi actividad meritoria. La actividad meritoria es para artículo 19. Una cooperativa puede o no puede hacer actividades meritorias. Eso lo dicen los socios, los cooperados, ¿sí? Los asociados a la cooperativa, pero no más. Pueden hacer cualquier cosa, cualquier actividad económica. No hay problema. La cosa es que contribuyen al 20% del Fondo de Solidaridad, de Educación y Solidaridad. ¿Qué más nos dice el artículo 19-4? ¿Cómo se determina el beneficio neto? Y dice, el beneficio neto se determina de acuerdo con la normatividad cooperativa vigente. Y si vamos a hacerlo extenso, la normatividad cooperativa hace referencia a los marcos técnicos contables. Entonces, ¿cómo se determina el excedente? De acuerdo a la contabilidad. Ese es el que le sobre, ese es su excedente neto. Otro punto, las entidades cooperativas solo estarán sujetas a retención en la fuente por rendimientos financieros, en los términos que señala el reglamento. Entonces aquí les dicen, obviamente, pues si usted va a tributar el 20, démosle una, como usted, la idea de las cooperativas es que puedan, nosotros las personas que no tenemos capacidad de tener empresa, nos asociamos personas y creamos cooperativas y podemos ser dueñas del capital en Colombia, les damos una ventaja para que puedan competir con las grandes empresas, con los grandes capitales, y por eso le decimos, solo tribute al 20 cooperativa, para que usted pueda competir con otras entidades que tienen pues mayor músculo financiero, mayor logística, los privados que son los que tienen los privados que tengan mayor capacidad económica en nuestro país. Entonces también les dice, yo le doy otra ventaja. A ustedes nadie les va a retener en la fuente frescos, solo por conceptos de rendimientos financieros. Y dice aquí en los términos que señala el reglamento. El reglamento es el decreto reglamentario. Estas entidades, perdón, la tasa de retención en la fuente por rendimientos financieros es de 0. O sea que lo que hizo el gobierno fue, mire, la ley dejó de regla que tienen retención por rendimientos, pero no se preocupen que el vía reglamentario la tasa de retención es 0. O sea que a ustedes no les deben practicar retención. Pero cuando son del régimen tributario especial, si son en 5, ni modo. Cuando yo pierdo el régimen tributario especial, me comporto como una sociedad comercial no común y corriente. Tienen otras características. No liquidan por renta presuntiva. Ustedes dicen, no, pero es que la renta presuntiva se acabó en el país. No, no se acabó. La tarifa es 0. Pueden pensar, pero para efectos prácticos es lo mismo. Para efectos prácticos sí, pero no es lo mismo. Hay personas que por la forma como se depura la renta presuntiva, sí les puede dar renta presuntiva. Pero ahí sí nos toca ver el artículo 807 y siguientes, que no es de nuestro momento. Entonces lo importante es, la renta presuntiva en Colombia no se acabó. Lo que se dijo es que la tarifa es 0. Es decir, en cualquier momento se puede cambiar la ley y decir, la renta presuntiva ahora será del 1%. ¿Listo? Entonces no ha muerto, tarifa 0, o sea que prácticamente no liquidamos sobre base de renta presuntiva, excepto en unos casos especiales. No se les calcula renta gravable especial por comparación patrimonial y tampoco liquidan anticipo. Entonces, mire, ser del régimen tributario especial cooperativo, este es el régimen para estas entidades. Pagan tarifa del 20%, pero de un fondo de solidaridad y educación que ya la ley cooperativa dijo que lo hacía. O sea que lo que venían haciendo, ese fondo siempre ha existido. Que ahora lo que pasa es que se lo pagan al Estado, no lo administran ellos directamente. No pagan renta presuntiva, no liquidan por comparación patrimonial, no liquidan anticipo y no les practican retenciones por rendimientos financieros porque la tasa es 0. Lo que les decía ahora, como ahora sí se va a pagar el recaudo de esta tributación,
será para financiar la educación superior pública. Es decir, el Fondo de Educación se utiliza para los fines que nació, que es la educación. Otros parágrafos de este artículo nos dicen que estas entidades estarán sometidas a lo establecido en los artículos 364-1 y 364-5, que más tarde miraremos. Básicamente dice que tienen que hacer los mismos trámites que hacen las de las entidades del artículo 19 para pertenecer al régimen tributario especial, que es pedir readmisión del régimen tributario especial cuando sea el caso y actualizar anualmente hasta el 30 de junio de cada año el régimen tributario especial para poder continuar en él. El parágrafo 4 nos habla de una restricción que tienen, me adelanto a eso, porque yo creo que cuando terminemos esto ya nos centramos primero en el régimen tributario especial del artículo 19. Entonces nos dice, esto es una medida de control del Estado y está muy ligada a la distribución de excedentes. Entonces nos dice, si el presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier pago, sea en dinero, en especie, no importa si es por nómina, contratación, comisión, servicios, lo que sea, a las personas que ejerzan cargos directivos de estas entidades, nunca podrá exceder el 30% del gasto anual total, siempre y cuando la entidad haya tenido ingresos brutos superiores a 3.500 VT del año gravable correspondiente. Entonces, esta es una medida de control, como les decía, básicamente va ligada a que la plata no la administren y se usufructen estas personas que tomamos decisiones de estas entidades, directivos y gerentes, para enriquecerlos. Y si uno lo mira de ladito, podría parecerse una distribución de excedentes. Entonces tenemos un límite de control 30%. Supongo que en este grupo que estamos aquí hoy reunidos, que ya vamos 875 asistentes, deben haber personas que llevan contabilidades, hacen Leo, asesorías. vamos, Señora. 1.177 asistentes. Mire que el mío no actualiza. No, 1.175, sí. Fue que se me demoró en actualizar. 1.175, qué bonito. Bueno, entonces, les decía a ustedes, una de las primeras, ustedes tienen que hacerlas las personas jurídicas tienen una obligación de debida diligencia. Es decir, ser diligente. No decir miércoles se me pasó una cosa, en la cooperativa dejé meter a un asociado a un tipo que tiene problemas de, no sé, de narcotráfico, o que está en listas de estas personas no deseables, o las razones que sea. Uno de los temas de debida diligencia es llevar un control en que este presupuesto nunca supere el 30%. ¿Sí? Eso es una tarea que tienen que hacer, y esta aplica también para el artículo 19, como lo veremos más adelante. Nos dice adicionalmente el parágrafo 5 que estas entidades también pueden ser excluidas del régimen tributario especial en los términos de este artículo 364-3, que lo veremos en su momento, que es dentro de nuestro programa, las pérdidas de los beneficios del régimen tributario especial. El artículo 19-2 decíamos que son del régimen, son las cajas de compensación y que solo son contribuyentes cuando obtienen ingresos por estas actividades industriales, comerciales y financieras distintas de la inversión de su patrimonio y que sean diferentes a las actividades meritorias del artículo 359. Básicamente todos conocemos que hace una caja de compensación. Entonces tiene que ver con temas de salud, de educación, de vivienda. Entonces mire que eso no es grabado. Las que son grabadas son estas. Y estas entidades tampoco están sometidas a renta presuntiva. Viene después nuestro otro grupo de los no contribuyentes que no declaran. No contribuyentes, no declarantes. Entonces, ¿quiénes están ahí? Básicamente los entes territoriales, nación, entidades territoriales, departamentos, distritos, municipios, etcétera. Las corporaciones autónomas, todas esas son entidades, digamos que son propias de la función pública, regidas por el derecho público, pero no son todas las entidades públicas. Hay entidades públicas que sí declaran, pero declaran impuestos, ingresos y patrimonio. No son contribuyentes, pero sí declaran. Todo el sistema confederado y federado de la Cruz Roja, la Superintendencia de Administraciones Especiales, y ya vienen unas que sí son ESAL. Todos eso eran entidades del Estado, excepto la Cruz Roja. La Cruz Roja es sin ánimo de lucro, pero por tratados internacionales ni son contribuyentes ni son declarantes en
ningún país del mundo, por regla general. Entran unas que sí son ESAL. Miren, estas entidades, sociedades de mejoras públicas, son ESAL, pero no son contribuyentes de renta ni declarantes. Vuelvo a insistir en lo que decía al principio. La gente cuando habla de SAL, perdón, cuando habla del régimen tributario especial cree que hable de SAL. No, recuerden, las del régimen tributario son un subgrupo de las ESAL. Son un subgrupo, no son todas. Hay otra entidad sin ánimo de lucro, los organismos de acción comunal, las juntas, etcétera. Las juntas de defensa civil, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de padres de familia, como decíamos anteriormente, las juntas de copropietarios, propiedad de conjuntos residenciales, propiedad horizontal residencial. Un grupo que tiene que ver con los hogares comunitarios, hogares infantiles autorizados por el ICBF o del ICBF, ya son del ICBF o autorizados por este, o los hogares de adultos mayores, también autorizados por el ICBF. Los fondos de capital privado, y mire que aquí también hablamos de los resguardos, cabildos, indígenas, etcétera, que tienen mucho que ver con este grupito de entes territoriales. Entonces, estos no declaran. ¿Por qué subrayé asociaciones de exalumnos y alumnos? Beatriz y ya, estoy presentando Señor, un cuadrito. Estoy presentando un cuadrito de Excel. Sí, señora, y se ve un cuadro en Excel, formas asociativas, formas asociativas. Gracias. Esto es lo que ustedes quiero que me paren muchas bolas. Pongan atención. Muy concentraditos. El RUT tiene estas casillas. ¿Listo? Nos vamos a centrar en nuestra hoja 2 del RUT. La hoja 2, que estoy aquí tratando de proyectarles, dice características y formas de las organizaciones. Y tiene unas casillas que llaman 62 naturaleza, 63 formas asociativas, 64 bla 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 hasta 70. Les voy a explicar una de ellas porque es una labor que ustedes tienen que estar muy pilas, que se encuentren muy bien clasificados. Que su RUT refleje lo que realmente ustedes son. Entonces vamos a empezar por estas características, por estas clasificaciones que tiene nuestra hoja 2 en la parte superior. Entonces mire, casilla 62 es la casilla naturaleza. Solo puede adquirir 3 valores, que ustedes miren su RUT, si lo tienen en la mano, ábranlo, yo voy esperando mientras les cuento cosas, mírenlo. Debe decir o de naturaleza mixta o de naturaleza privada. No deberían ser de naturaleza pública las ESAL, regla general, pero hay casos. Entonces es mixta cuando es una mezcla entre privada y pública, o privada, que son la gran mayoría. Sigue la casilla 63, que para los fines de la CESAL no es relevante, porque esta casilla fue hecha sobre todo para entidades con ánimo de lucro. Casilla 64, si es una entidad del orden nacional, la identifica, que tampoco nos interesa. Si es un fondo, sí, porque aquí sabemos que los fondos de cesantía y pensiones no son contribuyentes, acuérdense de eso. Entonces, en la casilla 65, los fondos, incluidos los fondos de empleados que son no contribuyentes, los fondos mutuos de inversión que no son contribuyentes, tienen que clasificarse bien en esta casilla 65. Ustedes pueden buscar por internet todas las categorías que pueden adquirir de estas casillas, ¿sí? Pero para qué se las estoy mostrando. Si están tomando fotos, paso despacio para que tomen la imagen. Muy juiciosos. La casilla 66 corresponde a nuestro artículo 19 raya 4, sector cooperativo. Y aquí están todas las clasificaciones. Que ustedes están viendo, no las voy a leer. Listo. Aquí hago una aclaración que en la casilla 69 también se clasifican unos grupos que se hacen parte del artículo 19 raya 4 que ahora veremos. Entonces el 19 raya 4 debería estar clasificado en estas que les estoy compartiendo, en estas categorías o en unas categorías que ahora les mostraré de la casilla 69. La casilla 67 es para nuestra CESAL, es para todos los organismos extranjeros. Para la CESAL hay unas categorías especiales. Las 5, que son las ONG internacionales, ONG que corresponde a la sigla
organizaciones no gubernamentales, básicamente son ESAL, y fundaciones extranjeras con domicilio en Colombia. Esas son las dos clasificaciones que deben tener las extranjeras. La casilla 68 también tiene una característica que nos sirve para las EXAL. Para las EXAL. ESAL, no EXAL. Y me está pegando lo que escucho a veces. ESAL, sin X. ESAL, ESAL. Sin personería jurídica tenemos unas, que son ESAL, las juntas de copropietarios creadas por la ley 182 del 48. Y viene nuestra casilla del problema, casilla 69. Esta casilla se llama otras organizaciones no clasificadas y corresponde básicamente a casi todas las posibilidades que tienen ESAL que no vimos en los grupos anteriores. Entonces, aquí hay asociación, es la número 1. Resulta que, como les mostraba yo aquí en esta presentación, resaltaba asociación de exalumnos, asociaciones de padres, porque hay personas que miran, bueno, y de una vez me meto a asociación. No, léaselas todas. Clasifíquese en el que más corresponda. Si usted es asociación de exalumnos, no se clasifique como asociación, clasifíquese como exalumnos, porque eso mismo nos guía para su clasificación en renta, no contribuyente, no declarante. Asociación de padres de familia, lo mismo. Asociación gremial, también tenemos ahí unos problemas que los veremos más tarde. Les decía a ustedes que en esta casilla 69 también hay otras clasificaciones que corresponden al artículo 19-4, que son estas que están en amarillo: asociaciones mutuales, empresas de servicio en forma de administración pública cooperativa, empresas solidarias de salud, instituciones auxiliares de economía solidaria. Están en la casilla 69, no en la 66, que es sector cooperativo, pero corresponden al artículo 19-4. ¿Qué otras entidades sin ánimo de lucro tenemos? Cámaras de comercio, clubes sociales, corporaciones, empresas asociativas de trabajo que tienen ánimo de lucro. Ojo, esta zona con ánimo de lucro, que estén aquí en casilla 69 no quiere decir que todas son sin ánimo de lucro. Las empresas comunitarias, entidades científicas, federaciones, confederaciones, instituciones de utilidad común, fundaciones, instituciones de educación superior aprobadas por el IFES, juntas de acción comunal y juntas de copropietarios. Existe, bueno, qué pena, juntas de defensa civil, ligas de consumidores, las ONG nacional cuando no se pueden clasificar en otro grupo, organizaciones de alcohólicos anónimos, organizaciones populares de vivienda, organizaciones religiosas. Aquí abarca, pueden ser contribuyentes, no contribuyentes, régimen tributario especial, régimen ordinario, después lo veremos, partidos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, los sindicatos, las sociedades de mejoras públicas, que por allá veíamos en el artículo 22, unidades inmobiliarias, organismos de educación preescolar básica y media, y asociaciones de hogares comunitarios. Y por último está la casilla 70. Si yo soy sin ánimo de lucro, debo estar en beneficio 2. Casilla 70 igual a 2. Vuelvo a mostrarles nuestro formulario del RUT. Voy a agrandar las casillas para que lean mejor. En las que profundizamos fueron básicamente naturaleza. Formas asociativas decimos que no es tan relevante. 64 entidades del sector de derecho público tampoco. Fondos sí. Sector cooperativas sí. Sociedades y organismos extranjeros sí, casilla 67. Sin personería jurídica. Otras organizaciones no clasificadas, que es el grupo que genera que hemos encontrado los mayores errores en una debida calificación. Y por último, beneficio, que decimos, aquí es 1 o aquí es 2. Aquí debería haber 3 posibilidades, con ánimo, sin ánimo de lucro, y no aplica. Por ejemplo, nosotros también le sacamos, entregamos NID a los consorcios, a las uniones sectorales, y de ellos, de un consorcio no se predica el ánimo de lucro sin ánimo de lucro. Los que tienen ánimo de lucro son los asociados a dicho contrato de colaboración empresarial. Puede ser que en un consorcio haya una entidad sin ánimo de lucro, no contribuyente, una del régimen tributario especial y además un comerciante. Entonces, por eso el consorcio no tiene ni no tiene. Los que lo tienen son sus asociados. Entidades no contribuyentes de ingresos y patrimonio. ¿Quiénes son? Los sindicatos. Ya, si yo soy sindicato, ya voy por artículo 23. Es decir, no contribuyente declarante, es decir, en el RUT 6. Las asociaciones gremiales, que de ellas hablaremos aparte. Ahí hay un problemita conceptual que nos tiene fregados,
siempre en estos espacios repito eso, porque el problema no ha sido solucionado. Los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio Interior y la ley. Les voy a mostrar nuevamente lo que decía aquí la cosa. El RUT dice es organizaciones religiosas. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo todas las organizaciones religiosas no eran contribuyentes y sí declarantes. La ley cambió a partir del año de la ley 1819 del 2016 y dijo no todas son no contribuyentes. Dentro de ese gran grupo de organizaciones religiosas, solo las iglesias y confesiones religiosas son las que son del artículo 23. Y aquí vienen otras, pero que digamos que no nos pegan mucho, solo las sociedades anónimas. Si ven que aquí están temas del Estado, establecimientos públicos, bla, bla, bla. Hemos acabado. Aprovecho que vi la pregunta 23 y la vamos a resolver inmediatamente, porque yo creo que después no hablaremos de eso. Existen unas obligaciones tributarias que son transversales a todos los contribuyentes. Primero, registrarse en el RUT es obligación. Segundo, actualizar el RUT también. Al ser persona jurídica, llevar libros de contabilidad también. Algunas entidades, y eso sí lo dice su régimen especial, la norma que aplique para el tipo de entidad, están obligadas a tener revisor fiscal, otras no. Yo de todo el análisis que he hecho, básicamente todas deberían tener revisor fiscal, pero no es necesariamente cierto. Porque es que hay normas que se sobreponen, riñe el Código Civil con la norma especial, pero uno mira y casi todas deberían tener revisor fiscal, que es otra obligación. Deben declarar, claro, ingresos y patrimonio, por eso es que son declarantes de ingresos y patrimonio. Ese formulario de ingresos y patrimonio es nuestro formulario de renta que conocemos, normalito, que se llama el formulario 110, que lo llamamos que es para personas jurídicas, las personas naturales no residentes, sucesiones ilíquidas no residentes, y para las no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio deben declarar en el 110. Ahora, si la empresa vende bienes grabados con IVA o presta servicios grabados con IVA, pues tiene que declarar IVA. Y si vende o presta servicios, tiene que facturar. Claro que tiene que facturar. Y además tiene que presentar información exógena. Estoy hablando de obligaciones con la DIAN nomás. Tiene que presentar información exógena cuando se le pida. Y si le hacemos un requerimiento en diario pidiendo la información, también tiene que responderle a la DIAN en desarrollo del artículo 684 y 686 del estatuto. Entonces creo que aquí abordé esa pregunta que era muy importante, tenía que ver con el artículo 23. Es decir, todas las responsabilidades generales las tienen que cumplir. Libros de contabilidad, exógena, facturar. Si es responsable de IVA, pues tiene que cobrar el IVA, tiene que declarar IVA. Si es bimestral, si es cuatrimestral, las reglas generales. ¿Listo? Acuérdense que el IVA no grava a las personas, grava a los bienes. Es decir, si un comerciante vende zapatos, una zapatería, un establecimiento de comercio de calzado vende zapatos, cobra IVA. Si una entidad sin ánimo de lucro vende zapatos, pues vende zapatos como actividad normal, ¿no? Pues también tiene que cobrar IVA. Porque su actividad para recibir ingresos es, mire, vendemos zapatos y con la venta de zapatos estamos, con la utilidad de la venta de zapatos es la que destinamos para la protección del medio ambiente, a manera de ejemplo, ¿sí? Entonces, sí son responsables del IVA, tienen que facturar además si venden o prestan servicios. En asociaciones gremiales, para continuar con nuestro artículo 23, voy a traer a colación lo que dice el concepto unificado. Aquí ya nos estamos metiendo en unas normas muy importantes. Entonces, frente a las normas tributarias de la CESAL, no las normas de la CESAL, las tributarias de la CESAL, tenemos tres normas principales. La ley propiamente dicha, que es nuestro estatuto tributario, que ahora miraremos qué artículos son. El decreto unificado DUR, que ya les mencioné anteriormente, con las normas que apliquen para la entidad sin ánimo de lucro. Y un concepto unificado que se ha ido actualizando periódicamente con las nuevas consultas y los nuevos cambios normativos, el concepto unificado de la CESAL 481 del 2018, que ha tenido varias actualizaciones. Frente al tema de asociaciones gremiales, es importante la pregunta. Porque decía miércoles, la ley, ¿qué fue lo que nos dijo? Ustedes, asociaciones gremiales que están acá muy lindas y muy bellas, son del artículo 23.
Pero, ¿qué es una asociación gremial? La ley colombiana no dice en ningún lado qué es una asociación gremial. El concepto unificado emitido por la DIAN, basado en una sentencia, trató de definir qué se entendía por una entidad de asociación gremial y cómo debería clasificarse si es entidad del artículo 19 del artículo 23. Entonces, ya vemos que como que las asociaciones gremiales, depende de lo que hagan, son 23 o depende de lo que hagan es 19. Obviamente, esto es una interpretación doctrinaria de la DIAN. Para nosotros los funcionarios de la DIAN, los conceptos, interpretaciones, la doctrina tributaria, aduanera y cambiaria es de obligatorio cumplimiento. Ustedes verán si se acogen o no a lo que diga la doctrina. Entonces dice, considera la sala que haciendo uso de la expresión podrá entenderse por asociación gremial sin ánimo de lucro aquella persona jurídica. Entonces ya sabemos, es una persona jurídica. Conformada por una agrupación de personas, pues claro, porque es una asociación, que tienen un mismo ejercicio y profesión. Un mismo ejercicio o profesión, u oficio, o afinidades, ¿sí? Porque puede ser que no sea la misma profesión, pero tienen unas mismas ideas. Por ejemplo, vamos a buscar acá qué es gremio. Pero no gremio de fútbol. Me salieron los partidos de fútbol. Gremio. Miren lo que nos dice. Conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social. Entonces, la asociación gremial, yo quisiera agregarle a nuestro concepto, mismo ejercicio, profesión o estado social, que pretenden en defensa de sus intereses comunes. Entonces, ya vamos, son más de una persona, que los une una afinidad que es su profesión, el mismo ejercicio, o lo que veíamos en la definición de gremio, un mismo estado social, que pretenden defender sus intereses comunes para el fin unitario, el fin del gremio, ¿no? De los que ellos representan. Y no tienen reparto de utilidades. Entonces ya tenemos que, mire que una asociación gremial es un poco de gente como que se une. Entonces, asociación de mototaxistas de Barranquilla. Entonces, en principio, mire, son como de una misma ejercicio oficio, van a defender sus intereses, eso solamente nos lo dice el objeto social y las cosas que ellos hagan, y su característica, como decíamos al principio, tiene que ser sin ánimo de lucro. Aquí está fuera, está en el lugar equivocado. Entonces dice después nuestro concepto, de acuerdo a lo reproducido anteriormente, es del resorte de cada contribuyente analizarse, mirarse al espejo y decirse las verdades. Evalúese. Usted es una asociación gremial, pero si usted hace actividades meritorias, usted es más del artículo 19. Si usted se dedica a esto, a protección y defensa de intereses comunes, un mismo ejercicio, tal cosa, pues usted es como del artículo 23. Esa es la interpretación de la DIAN. O sea que las asociaciones gremiales, que la ley dice que son del artículo 23, la interpretación a falta de definición de asociación gremial, interpretó la DIAN, que si usted hace actividad meritoria del artículo 19, váyase por el artículo 19, asociación que puede pertenecer al régimen tributario especial, pero si usted se dedica únicamente a defender estos intereses comunes, váyase por este lado. Básicamente, volvamos a nuestro ejemplo de las asociaciones de mototaxistas, hemos dicho, bueno, del Barranquilla. Entonces ellos se unen porque resulta que le están diciendo que está prohibido el mototaxismo en Barranquilla, que el mototaxismo en Barranquilla no puede llevar parrillero. Pues entonces, ¿para qué le sirve el mototaxismo si solo puede manejar el mismo? Que resulta que le prohíben transitar en la avenida Circunvalar, que no pueden trabajar en los aeropuertos, no sé. El Consejo de Barranquilla sacó esas reglas. Entonces ellos se unen como gremio para defender sus intereses comunes, y como gremio, en vez de estar peleando Pedro, Juan, María, Josefa, Beatriz, Eugenia, porque cada uno tenía su mototaxi, unámonos todos y nos presentamos ante el gobierno a defender nuestros intereses comunes. Y así pueden defender los intereses comunes en cualquier espacio, sea público o sea privado. Entonces esa es la gran diferencia que hizo nuestra interpretación diciendo, depende. Revise, usted puede estar creado como asociación gremial, pero si usted hace una actividad meritoria, usted es del artículo 19, es decir, es contribuyente o del régimen ordinario
o del régimen tributario especial. Si usted no hace actividad meritoria, váyase por el 23. Ese es más o menos el resumen que nos dice ese concepto. Quienes ustedes sean asociaciones gremiales, les recomiendo, lean esto, el concepto. Aquí les escribí, es el numeral 3.2, nosotros lo llamamos descriptores. Búsquenlo y ahí encontrarán una orientación adecuada, que es la interpretación de la DIAN. Les decía a ustedes, después vamos a hablar del marco normativo. Hemos terminado nuestra clasificación de la CESAL frente al impuesto sobre la renta. Aquí ustedes pueden ir mirando los artículos. Básicamente, cuando hablamos de entidades sin ánimo de lucro, los artículos van desde el artículo 19 hasta el 23 rayados. Hay una parte correspondiente que habla de las donaciones, artículo 125 hasta el 126 raya 5. Está en la sección de deducciones, pero realmente el tratamiento actual es de descuento, pero para los requisitos de las donaciones, requisitos para reconocer la donación, las modalidades de las mismas, las vemos en estos artículos. El tratamiento de descuento tributario, desde el artículo 255 hasta el 257, que nos dice cómo se tratan los descuentos tributarios. Dentro de eso están las deducciones que se hacen a la CESAL. Aquí dice CESAL RTE, pero también son las CESAL que no son del régimen tributario. El beneficio que tenemos los donantes para descontarlo del impuesto sobre la renta, seamos personas naturales o jurídicos, es cuando hacemos donaciones a entidades sin ánimo de lucro, o del régimen tributario especial, o las que no son contribuyentes. Entonces yo le puedo donar plata al Estado a una entidad pública y esa donación me da derecho al descuento también. Entonces, adelantándonos a tema de donaciones, que seguramente lo veremos mañana, las donaciones que yo haga a la CESAL que son del régimen tributario especial, no contribuyentes declarantes y no contribuyentes no declarantes, todas me dan derecho a descuento. Y los requisitos para la donación es el mismo, el certificado es igual, etc. Viene ya un paquete especial de normas. El título sexto del libro primero, el libro primero del estatuto es el impuesto de renta, el título sexto es el régimen tributario especial. Estas características, básicamente, todo lo que se habla acá es del artículo 19, excepto cuando se haga mención al artículo 19 raya 4, a las del régimen tributario especial. Va desde el artículo 356 hasta el 364 raya 6. Artículos importantísimos, diciendo por qué se hace tratamiento especial a esos contribuyentes. El tema de control de la distribución de excedentes, que como veíamos anteriormente, decíamos que el artículo 19 decía, no tienen ánimo de lucro, que no pueden repartir excedentes, ni aportes, ni en disolución, ni en nacimiento, ni de manera directa o indirecta. Esto es la distribución de excedentes, es el tema de control fundamental que hace la administración tributaria y los demás entes que hacen inspección, vigilancia y control de las entidades. El trámite de calificación, la actualización del RUT, cómo se determina el excedente neto para las entidades del artículo 19. Acuérdense que la del 19.4 ya dijo arriba, se determina como diga la ley cooperativa, por allá en el artículo 19 raya 4. Digo arriba porque me refiero antes, no arriba sino antes, el estatuto. El 358 dice, mire, si usted determina el excedente neto, hágalo así, de esta manera. Y si usted todo lo destina a la actividad meritoria, todo es exento. Es decir, usted no paga impuestos, se hacen las cosas bien. Pero si de casualidad no lo hace tan bien, paga una tarifa, pero es una tarifa especial, diferente a las entidades comerciales, que es tarifa del 20, que eso lo veremos cuando hablemos de las tarifas. Estas entidades del 19 sí tienen renta por comparación patrimonial. El artículo 359 nos habla de esas actividades meritorias que les he mencionado. El artículo 360 se refiere a este excedente neto. Este excedente neto se determina de una forma que veremos, que es exento si se destina en el año siguiente, pero hay una exclusión. Dice, usted también puede ser exento cuando lo destina también a la actividad meritoria, pero no puede ser en el año siguiente. Usted puede hacer programas en su entidad en los cuales ese excedente se puede destinar a 2, 3 o más años. Entonces dice, ¿qué sucede? Que sigue siendo exento, pero que después de 5 años en que usted haga un programa a mediano o largo plazo, después del 5.º año tiene que pedirle permiso a la DIAN. Por eso este artículo se llama autorización de plazos adicionales para invertir, que es para que este excedente siga siendo exento. El artículo
Una excepción es que el tratamiento especial, el comité de la CESAL, que en esto no vamos a centrarnos, estos son temas de IVA. Las cláusulas antievasión, que las vamos a mirar con muchísimo detalle. El artículo 364, que es cuando ustedes pierden beneficios del régimen tributario especial, generalmente son por cosas formales, entonces por eso los resalté. Las entidades que deben registrar ante la Agencia de Cooperación Internacional, pues esos recursos o subvenciones que vienen de países, jurisdicciones o entidades extranjeras. El artículo 364.5, que es el fundamental para todo el tema de trámites que deben hacer ustedes y las que ya están en el régimen que se nos vence ahorita el 30 de junio. Y el artículo 364-6, que es lo que dice que tiene que ser la DIAN para la fiscalización de las entidades sin ánimo de lucro. Aquí entonces les hago en estas diapositivas, los que les coloqué son como los artículos fundamentales relacionados directamente con el régimen tributario especial. En el DUR, del régimen del decreto único reglamentario en materia tributaria, les coloco los capítulos. El capítulo 5 trata de las donaciones. Capítulo 4, perdón. El capítulo 5 tiene dos secciones. Una son contribuyentes del régimen tributario especial, que es artículo 19. La sección 2 es para el sector cooperativo. La sección 3 es para entidades de propiedad horizontal y otros contribuyentes sin ánimo de lucro. Y el cuarto son unas disposiciones comunes a la CESAL del régimen tributario especial, básicamente. Entonces vemos, a manera de resumen, que en el DUR vamos a abarcar tema de donaciones y arrancarían desde el numeral 12141 hasta el numeral 12154. 14. Este es nuestro grupo, básicamente la reglamentación general para las entidades sin ánimo de lucro. Antes de entrar a esta calificación, vamos a hablar del tema de abuso en materia tributaria. Como les decía anteriormente, aquí estoy en el enlace de la Secretaría del Senado del Estatuto Tributario. Les hice un marco general resumidito de los artículos y vamos a pasarnos al tema de abuso en materia tributaria, que es muy importante y es un tema de control permanente para que ustedes lo tengan en cuenta. Una pregunta que me hace. ¿Las CESAL están obligadas a llevar libros de contabilidad? Aprovechemos. Sí, señor. Artículo 364. Ya. Tienen que llevar libros de contabilidad. Uno de los libros más importantes es el libro de actas. Mañana hablaremos de ese libro de actas porque tenemos muchas y hemos identificado muchas inconsistencias, irregularidades, falta de conocimiento de las entidades. Entonces mañana hablamos un pedazo del libro de actas, pero regla general, todos tienen que llevar libros de contabilidad. Dentro de los libros de contabilidad está el libro de actas. El libro de actas tienen que registrarlo en la Cámara de Comercio. Ojo con eso. Y si no están vigiladas por Cámara de Comercio, mientras tanto tienen que registrarlo aquí en la DIAN. Si no están vigiladas, perdón, si no están obligadas a registrarse en las cámaras de comercio, lo tienen que hacer ante la DIAN. Ahora sí nos centramos con nuestros temas de abuso en materia tributaria. Entonces voy a empezar desde el final. Ojo con esto, mucha atención. Parágrafo. Todo lo que se diga de abuso en materia tributaria, que se llama elusión fiscal, ahorita aclaramos por qué es abuso, también aplica a la CESAL no contribuyentes declarantes y no declarantes. Ojo con eso, porque es que el artículo aquí empieza, en ningún caso se reconocerá el régimen tributario especial, pero todo esto también aplica a los no contribuyentes. O sea que si usted es un no contribuyente, por ejemplo, los que hemos visto, asociación gremial, sindicato, iglesia, confesión religiosas, organizaciones de alcohólicos anónimos, bla, 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 las que vimos por ahí, propiedad horizontal incluida, pero si usted incurre en estas tipificaciones que vamos a ver, a usted también le va a aplicar esta cláusula para evitar la elusión fiscal. Entonces,
Cuando diga régimen tributario especial, acuerde que son para todas las CESALs. En ningún caso se reconoce tratamiento de régimen tributario especial a las entidades que, abusando de la configuración jurídica, defrauden la norma tributaria que sea aplicable. Básicamente, hay que estar diciendo, su configuración jurídica es su configuración de ESAL, o su configuración de iglesia, o su configuración de sindicato, o con su configuración de fundación, que usted lo hizo abusando, usted se las vio que era eso, como que aparentó, para defraudar la norma tributaria aplicable. Es decir, usted en la práctica no se comporta como una ESAL. ¿Y qué es la norma tributaria que defraudaría? Pues que si usted no es ESAL, se va por el régimen ordinario de renta. Esa es la traducción general. De aquí se pueden salir muchos más temas específicos, pero ese es el más central. Abuso de configuración de ESAL para abusar de la norma tributaria. Entonces, como que no era tan ESAL como pareciera. O que mediante pactos simulados encubren un negocio diferente al que dicen realizar, o que hay simple ausencia del negocio jurídico. Esto ya existe en el artículo 869 de manera general. Este es el propio de la CESAL. ¿Qué dice aquí? Cuando la DIAN se las pille, que esto está pasando, que están abusando de las posibilidades de configuración jurídica, la DIAN, mediante una liquidación oficial, siguiendo el procedimiento que tiene la ley normal, regulariza los supuestos del abuso, del fraude o la simulación en la que incurran estos beneficiarios del régimen tributario especial o estos no contribuyentes, nunca les olvide. Y esta declaración de abuso, fraude o simulación solo tiene efectos tributarios, eso no, nada más, y se hace mediante el procedimiento de una liquidación oficial. Entonces nosotros, mediante una liquidación oficial, para los que le conocen el trámite, hacemos una investigación tributaria. Generalmente, si la persona no ha declarado, le hacemos un emplazamiento para declarar. Si el tipo tenemos, la entidad tiene no. Si nosotros tenemos indicios de que hay inconsistencias, inexactitudes, es un emplazamiento para corregir. Realmente, como esto es en abuso, se hace un emplazamiento especial que se llama emplazamiento especial en abuso. Solo dice una resolución nuestra, resolución 4 del año 2020. Para los que quieran profundizar, repito, resolución 4 del 2020 habla del tema de abuso en materia tributaria. Resolución 4 del año 2020. Esta resolución está siendo revisada, la estamos modificando, pero es la que está vigente en este momento. Entonces nosotros vamos a hacer un emplazamiento especial por abuso y ahí se hace un trámite especial. Pero entonces esas circunstancias, ¿cuáles eran esas circunstancias que nos habla este artículo? Que hay como un abuso. Mire que el abuso. ¿Qué actos y circunstancias constituyen ese abuso? Entonces la ley nos dice primero algo general. En el primer, nosotros lo llamamos inciso, en el lenguaje normal decimos el primer párrafo. En el inciso 1 dice que sin perjuicio de lo general que dijimos en este artículo, de manera particular se considera que la utilización del régimen tributario especial, o de estos, ¿no?, obedece una estructura negocial abusiva, fraudulenta o simulada, según la calificación que diga la autoridad en la liquidación, cuando se den alguna de estas circunstancias. Y miren que todo va básicamente ligado a que el tipo como que tiene ánimo de lucro, como que esa entidad no es ESAL. El fin de la entidad no obedece a un interés general mediante la realización de esa actividad meritoria o sujeto social, sino a una explotación económica con fines de distribución de excedentes. Punto. Esa es la más importante, la más profunda. Usted como que no es ESAL. Usted como que no es ESAL. Otra adicional, otra circunstancia. Existen o se otorgan beneficios o condiciones especiales para acceder a los beneficios ofrecidos por esta entidad a sus fundadores, es decir, en personas que tienen relevancia en la constitución de la entidad, fundadores, a sus asociados, a sus representantes, a sus miembros de órganos de dirección, a sus parientes, a sus cónyuges, hasta el 4º grado inclusive. Pues resulta que yo soy el colegio X y la matrícula vale 1 millón de pesos. Entonces, digamos, el artículo 19, sí, porque se creó como fundación. Fundación Colegio Calderón. Listo. Artículo 19, es una fundación, sí, es ánimo de lucro, sí, hace una actividad meritoria. Cuando lo miremos, es una actividad meritoria relacionada con la educación.
Pero resulta que la matrícula, para el ejemplo que estábamos citando, valía 1 millón. Pero los fundadores y asociados, los hijos de estas personas, tienen una beca del 100% del 50%. Entonces, mire que tiene unos beneficios o condiciones especiales para acceder a los bienes y servicios ofrecidos. Y si eso pasa, como que usted está en una circunstancia que da abuso. Y si es abuso, como que nosotros nos vamos por este lado en la liquidación oficial y le cambiamos su naturaleza jurídica. Si uno lo mira, esto también es una especie de distribución de excedentes. Porque si mi hijo fuera un colegio y no fuera en la que yo fui fundador, pues tendría que pagar 1 millón en otro. Aquí estoy dándole una distribución de excedentes porque al tipo lo que estoy disminuyéndole es un gasto, que en el fondo que se convierte, pues no está sacando del ingreso. Estamos distribuyéndolo vía prestación de servicios con condiciones especiales. Obviamente hablamos condiciones especiales, pero que sean favorables, ¿no? Que sean benéficas, porque si al hijo del fundador le cobran más caro, pues ahí sí no es. Es cuando es más barato. Este numeral no se los leo porque no. Numeral 4. Cuando la remuneración de los fundadores, asociados, representantes, directivos, le dé derecho a participar en resultados económicos de la entidad de manera directa o a través de una persona o entidad interpuesta. Nuevamente va ligado a que como que usted distribuye excedentes. Mire que rompe su naturaleza de sal. Y miren esta otra forma. Todos estos 4 numerales van ligados al tema de distribución de excedentes. Cuando usted recibe formalmente dinero, donaciones, servicios, lo que sea, pero la entidad sin ánimo de lucro se la devuelve directamente a este donante como contraprestación implícita a la supuesta donación. Aquí volvemos a ver, esto es como una simulación de donaciones. Aquí lo que yo estoy haciendo no es tanto distribuir excedentes, sino le estoy regalando un beneficio tributario. Volvamos con nuestro ejemplo de la empresa de calzado. La empresa de calzado le donó a nuestro colegio, bueno, a nuestra fundación sin ánimo de lucro, los zapatos. Perdón, para zapatos no, le donó una plata, 100 millones de pesos. Y después la entidad sin ánimo de lucro, qué casualidad que a la misma entidad donante le compró 100 millones de pesos en zapatos para los vigilantes de la universidad, a manera de ejemplo. Entonces mira aquí, eso es la figura que estoy mostrándoles. Yo recibo donaciones y se las distribuyo nuevamente como contraprestación implícita por la supuesta donación. Entonces lo que estamos diciendo son esas puertas giratorias. Tú me donas, pero después yo te compro y te devuelvo la donación y te ganas un certificado de descuento tributario, ¿no? Porque por la donación yo te doy y puedes restarlo de tus impuestos. Este es el punto fundamental. Por eso me salté aquí al tema del artículo 364 y 364 raya 1. Vamos a mirar otros artículos antes de entrar en los trámites de actualización, de calificación y de readmisión en el régimen tributario especial. Artículo 356 raya 1 tiene mucha relación con nuestro artículo de abuso en materia del régimen tributario especial y de los no contribuyentes, esas no contribuyentes declarantes y no declarantes. Dice la ley, artículo 356 raya 1, tengan ese artículo muy presente. Los pagos por prestación por servicios, honorarios, arrendamientos, comisiones, cualquier pago que se realice a quienes, a fundadores, aportantes, donantes, representantes, administradores, ¿a quién más? A sus cónyuges, compañeros permanentes o familiares permanentes hasta 4º grado de consanguinidad o afinidad o único civil o los pagos que se hagan a entidades jurídicas donde estas personas posean más del 30% de esa entidad jurídica. ¿Cuáles personas? Estas. Los fundadores, aportantes, donantes o sus parientes, bla, 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 o que tengan el control, deben corresponder a precios de mercado. De lo contrario, pueden ser considerados como distribución indirecta de excedentes. Y por ende, pues pierden el beneficio, pero el problema es que le pegamos al tema fuerte. Es que usted, además de que pierde el régimen, usted como que no es cesal porque está distribuyendo excedentes. Ojo con eso. Ojo con esto. Vuelvo al tema de la debida diligencia. ¿Qué debo hacer yo? Debo tener como identificados claramente sus fundadores, aportantes, donantes, representantes
Y en caso de tener operaciones, pagos que yo hago por cualquier concepto de honorario, servicios, tener identificadas esas personas hasta 4º grado de consanguinidad o de afinidad. Y si son personas jurídicas, revisar si estos anteriores poseen más del 30% de la entidad o tienen control de la misma. Acuérdense que algunos de ustedes ya saben lo que es el registro único de beneficiarios finales y ahí les decimos que es tener control. Esos términos son similares. La ley no dice que la entidad no le pueda contratar a un donante para un honorario o que pueda contratar a un familiar en 2º grado de consanguinidad de un aportante, un representante legal. Lo importante es que sean a precios de mercado. ¿Qué hemos visto en nuestra experiencia cuando hemos identificado distribución de excedentes? Voy a hacer ejemplos, esos no son casos reales, pero el ejemplo. En un hospital, a un anestesiólogo le pagan por cada anestesia que haga para una operación tipo X, 1 millón de pesos. Y esos son los valores comerciales. Pero resulta que este anestesiólogo, qué casualidad que es mi esposa de la fundación que yo creé o de la que yo soy representante, pero a ella ya no le pagan 1 millón, sino le pagan como 2 millones. ¿Sí ven? Usted puede hacer los negocios, pero deben corresponder a precios comerciales de mercado promedio. Pues por lo menos que yo me parezca a las que yo hago. Entonces yo también debo hacer un esfuerzo dentro de esta debida diligencia, revisar qué precios cobran otras entidades y miremos los precios promedio. Y ahí estoy bien dentro de distribución de excedentes. Este artículo nos habla además que las entidades deben registrar estos contratos y actos jurídicos. Esto es mediante una resolución que todavía no ha sacado la ley, la DIAN, es una resolución de la DIAN, pero estos contratos ténganlos a la mano. Eso hace parte de la debida diligencia. Dice, las entidades del régimen tributario especial deben registrar ante la DIAN los contratos o actos jurídicos celebrados con los que decíamos antes, fundadores, aportantes hasta 4º grado de consanguinidad, hasta más de un 30% de control. Entonces, ustedes en la debida diligencia para este artículo identifiquen a esos fundadores y sus parientes, aportantes, donantes, representantes, entidades en las que son socios y hagan la cosa y revisen, le hago pago a estas personas, tengo los contraticos identificados y verifico o adecuo los precios comerciales para que después yo no tenga problemas y me digan, no señor, esto es distribución de excedentes. Y eso es una cosa realmente muy grave para una entidad sin ánimo de lucro. La regla que hablábamos para los contribuyentes del artículo 19-4 también aplica. Dice que el presupuesto destinado para retribuir a los directivos y gerentes no puede superar del 30% del gasto anual de la entidad, pero aplica solo a entidades que tienen ingresos brutos anuales superiores a 3.500. Hay otros temas importantes en este artículo que nos dice, las entidades sin ánimo de lucro deben identificar los costos de los proyectos de venta de bienes y servicios para su verificación por la administración tributaria. Entonces aquí es dentro de la política contable, ustedes lleven discriminados ciertos contratos, ciertos programas, cómo manejan los excedentes. Eso más tarde les contaré, más tarde que seguramente será mañana. Los aportes iniciales que hacen los fundadores y los que hagan en el futuro no tienen derecho a retorno, nunca son reembolsables. Esto en total coordinación con nuestro artículo 19, nunca pueden ser reembolsados. Dice otro, las compras que haga el régimen tributario sí pueden hacerse por debajo de precios de mercado, siempre y cuando se destinen al cumplimiento de actividades meritorias. Cuando yo esté obligado a tener memoria económica, en la memoria económica debo dejar constancia de estas transacciones. Después hablaremos de esa memoria económica. Cuando los pagos se hagan, ¿se acuerdan los incisos 1 y 2? Son estos dos. Cuando se hagan entre entidades del régimen tributario especial, en ese caso no se consideran distribución de excedentes. Perdón, ¿por qué no se consideran? Pues porque las dos son sin ánimo de lucro. Entonces no hay distribución como excedentes y la que recibe no la recibe con ánimo de lucro. La recibe para desarrollar su objeto social. Listo. Entonces terminamos nuestro artículo 356. ¿Por qué me adelanté a eso? Porque si ustedes pueden sacar un tiempito y leerlo, pueden arrojarse
pueden creárseles algunas inquietudes, algunas dudas que podemos resolver el día de mañana, porque estos son temas muy importantes que hacen parte de nuestro control tributario. Volvemos a nuestra presentación. Nos vamos a centrar ahora solo en el régimen tributario especial. Bueno, nuevamente mi alumna preferida. ¿Cómo vamos? ¿Aburrida, cansada? ¿Todo claro, súper claro? No, siempre alerta y clara, pero van 92 preguntas. O sea. Bueno, listo. Entonces, yo había hablado con ustedes y me disculpo. Yo faltando un cuarto para las 5 me tengo que retirar porque tenemos unas obligaciones con la OCDE. Tenemos que responder unas cosas y me están esperando. Y es algo súper urgente que tenemos que sacar hoy en la DIAN. Entonces a las 4:45 vamos a parar. Mañana yo creo que si los que puedan me puedo extender y recuperamos esos 15 minutos, si pues las personas que se puedan quedar, si el tiempo les da. Entonces vamos a hacer en estos 6 minutos que nos quedan un tema muy genérico de las solicitudes. Régimen tributario especial, únicamente régimen tributario especial. Artículo 19, artículo 19-4. ¿Qué deben hacer? Si son nuevas o han perdido el régimen tributario especial, son artículos 19, deben pedir una cosa que se llama calificación. Calificación al régimen tributario especial. Si son entidades del artículo 19-4 y han perdido el régimen tributario especial, el trámite se llama readmisión. Cuando yo soy del régimen tributario especial, sea del 19-4, cada año debo actualizar el registro web. ¿Listo? Son 3 trámites, son muy similares, pero son en condiciones diferentes. Pensémoslo frente al RUT. El que pide calificación en el RUT está en 5. El que pide readmisión en el RUT está en 5. El que pide actualización o el que hace la actualización, él no la pide, la realiza, está en 4. Repito, calificación, readmisión en 5, actualización debo estar en 4. La memoria económica la tienen que presentar aquellos que tengan ingresos superiores en el año anterior a 160.000 VT. ¿Qué contribuyentes? Aclaro, los del régimen tributario especial. El registro de contratos, que aún no ha salido la resolución, pero debo yo tenerlo organizado en mi entidad, corresponde a entidades del régimen tributario especial. La ampliación de plazos para que la renta sea exenta, en lo que llamamos destinación del excedente neto a proyectos de más de un año, se llama asignaciones permanentes. Cuando estas superan los 5 años, tienen que pedirle permiso a la DIAN, y es otro trámite que hacen estas entidades. 4 entidades. Las solicitudes, la presentación de la memoria económica para un subgrupo, el registro de contrato de estos actos jurídicos, cuando salga la resolución, que los capacitaremos y a todos los que estén inscritos les vamos a mandar la resolución y el proyecto para que hagan observaciones, dentro de nuestra democracia participativa, y la ampliación de plazos, que es para aquellas entidades que han hecho asignaciones permanentes con los excedentes que les genera su actividad meritoria. Entonces les digo, esta asignación de plazos, memoria económica, registro registro de actos jurídicos, esto es para artículo 19 del ET, asignación, solicitud de ampliación de plazos, es para entidades del artículo 19 del Estatuto Tributario también. Nuevamente aquí la repetición de la repetidera. ¿Por qué repito con la repetidera? Para que se acuerden. Ya llevamos 7, 8 largos años y la gente sigue diciendo, pero es que no me fallaron la actualización. No, las que se fallan son calificación. Es que yo hice actualización y no me han dicho se fue aceptada. Que no, porque la actualización no se falla. Pero es que mire que la calificación yo la presenté y no me dicen si sí o si no. Que no, que no, que no, que no. Porque tengo que reconocer estos conceptos. Actualizar es para que está en el régimen. Cuando yo hago un trámite de actualización, la administración tributaria no se pronuncia. Entendido el pronunciamiento es que no hay un acto administrativo que le dice que sí o que le dice que no. Entonces voy a escribir aquí, la DIAN no se pronuncia. Entendido, no profiere una resolución en la cual le dice si estuvo bien o si estuvo mal. Quiero ser súper enfático en ese grupo. En actualización, la DIAN no se pronuncia. Nunca, 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 nunca
Nunca. En calificación, la DIAN sí se pronuncia. Este sí va con tilde en la I. Sí, porque es sí de afirmación. Sí. Sí, aquí aprovechamos a temas también de gramática. ¿No es cierto, señorita alumna preferida? Sí, señor. Muy bien. Sí. La DIAN sí se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Con una resolución. Y esa resolución sale en dos sentidos. Acepta o niega. Punto. En la readmisión, que decimos que aplica a las entidades del artículo 19-4, la DIAN sí se pronuncia. Resolución que acepta o niega la readmisión.